Pero este, que es un personaje que a mí siempre me interesó históricamente, porque un día en una casa de remate que está acá a la vuelta, encontré un documento, ¿no es cierto?, que era un escrito de Bernardino Rivadavia, que por cierto lo pude comprar, donde le daba a este Juan Bautista Tupac Amaru una pensión a cambio de que escribía, 1823, ¿no es cierto?, a cambio de que Bernardino, ministro de gobierno de Martín Rodríguez, gobernador, le da una pensión a cambio de que Juan Bautista Tupac Amaru escriba sus memorias. Bueno, ¿cómo había aparecido Tupac Amaru? Porque él va al presidio de Ceuta y ahí se hace amigo de Juan Bautista Sopardo, que tras la primera cuadrilla tomado prisionero y va. Y cuando a Sopardo se viene, se lo trae a Juan Bautista Sopardo, un hombre que estaba enfermo, grande, que no tenía familiares, se lo trae a Buenos Aires. Y ahí donde Rivadavia le da esa pensión, que escribió su memoria, que es un librito, digamos, muy interesante, para mí, por lo menos históricamente, la memoria. Y muere en Buenos Aires en 1827. Después de todo ya muy grande, toda esta historia. Nunca San Martín, Belgrano, iban a estar pensando en un rey que estaba prisionero de los españoles. Es decir, esa es una hipótesis que han planteado para dar una idea ideológica, ¿no es cierto? Pero nunca iban a pensar en un rey que estaba prisionero del oponente. En realidad, yo llegué a la conclusión que, y esto lo investigó también hace 50 años, porque con motivo del sesquicentenario muchas veces un historiador santafesino, Leoncio Llanelo, y él llega a la conclusión que el rey que estaban pensando coronar era Dionisio Inca Yupanqui, Dionisio India Yupanqui, nacido en 1760. Y yo creo que, por varias razones, ese era el candidato, ¿no es cierto?, el cual estaban pensando. Este es ¿no es cierto?, un personaje que, al igual que Canónigo Manco Cápac, como sus padres tenían título de nobleza, viaja a España con el padre para que se lo hagan efectivo. Tiene 8 o 9 años, el padre no consigue la efectividad del título de nobleza en España, pero sí, este Dionisio Inca Yupanqui va al Colegio Noble de Madrid, después consigue un grado de teniente coronel de dragones, comanda un regimiento de caballería en la guerra napoleónica, español, es coronel después de Marina, y aparece después, y tiene un papel relevante en las Cortes. En las Cortes, o se reúnen las Cortes, ¿no es cierto?, en España. Los diputados hispanoamericanos son 30, las Cortes son 312, 303. Y el Río de la Plata tiene 3 diputados en las Cortes. Uno es Pueyrredón, uno de los 3 diputados nuestros en la Corte. Dionisio India Yupanqui es uno de los 8 diputados del Virreinato del Perú, en las Cortes, ¿no es cierto? Él juega un papel muy importante en algo que, ¿no es cierto?, es los decretos de la Corte de Madrid de 1811 y 1812 que eliminan la mita, la encomienda y el yanaconazgo. Porque las Cortes eliminan el servicio personal de los indios antes que la Asamblea del año 13. Antes. Y el que argumenta, el que fundamenta todo esto ante la Corte es este Dionisio Inca Yupanqui, con discurso muy claro, la igualdad, etcétera, etcétera. Ahora, él ahí lo conoce a Pueyrredón, de trabajar en ese bloque, ¿no es cierto?, hispanoamericano. Hay algunas, ¿no es cierto?, a Lord Stranford, ¿no es cierto?, lo reemplaza un diplomático inglés en Río de Janeiro que se llamaba Chamberlain, como fue el primer ministro, ¿no? Siempre se ha dicho en la historiografía, creo que era así, el embajador británico en Río de Janeiro era el personaje más informado de todo lo que estaba pasando, y él escribe al primer ministro en 1816, dice, mire, han declarado la independencia, están pensando en coronar un rey, ese rey es un descendiente de los incas, que está en España, que tiene grado militar, le dice, que ha estado en las Cortes, y que es un hombre culto y preparado. Eso es lo que dice, no van a coronar nadie, ¿no es cierto? Bueno, yo me inclinaría por este personaje, por todo esto, me inclinaría por la tesis de Leoncio Llanelo, y después siguió en España y murió en España.
Pero esto para mostrar un poco, digamos, la diversidad ideológica que tuvo ese Congreso, que pudo, ¿no es cierto?, mirando hacia adelante, tener la Declaración de la Independencia tomado de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, un proyecto de monarquía temperada tomado del modelo inglés, y en algún momento la idea de incorporar un elemento histórico-cultural de raíz indígena para hacer una síntesis. El tercer siglo, y ahora me hiciste el comentario del Congreso de Tucumán, ¿no es cierto? Y voy a hablar un poco en términos, a lo mejor, personales en este sentido. Hoy es 4 de julio. 4. La independencia de Estados Unidos, pero no es el caso. Faltan 5 días para el Bicentenario. Miren, hablando casi ya como un analista de la realidad. Faltan 5 días y el clima de Bicentenario que se ha instalado es casi ninguno. No sé si puede ser ninguno. Sí, un canal, como iniciativa particular, le pone a los periodistas 12 carapelas. Para decir Bicentenario, bueno, no es una mala idea comunicacional porque llama la atención de la gente, pero es un canal que se le ocurrió a él, ¿no es cierto?, hacer esto. Tenemos un feriado el viernes, que casi yo diría que es el feriado con menos sentido que yo encuentro, ¿no? Porque no, ni es feriado sanguinario, el menos, pero que casi pareciera montado para desmovilizar actos el 9 y el 10. No sé si, es decir, si yo pongo feriado el 8 y tengo 8, 9 y 10 y lo hice fin de semana largo, casi pareciera un feriado en el cual yo estoy desmovilizando la posibilidad de que actos que se hagan con motivo del Bicentenario en las grandes ciudades tenga, ¿no es cierto?, la concurrencia, porque es, y además es llamativo porque es un feriado que no tiene, digamos, no es que entre jueves, feriado, el viernes, ¿no es cierto? Casi parece montado, ¿no es cierto?, en este sentido. Sí, la Iglesia Católica convocó en Tucumán su Consejo Eucarístico Nacional, que clausuró el presidente el 18 de junio, me parece. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos. Pero la acción estatal que yo percibo con motivo del Bicentenario es casi ninguna. Insisto que hoy es 4 de julio. Hoy un diario convoca a una editorial a embanderar, pero es un diario y no sé qué efecto, ya faltan, ¿no es cierto?, 4 días. Algunos tenemos carapela, pero no hay una percepción de Bicentenario. No se le ha dado al Bicentenario todo lo que un Bicentenario puede dar a un país en cuanto a, sobre todo el Bicentenario de Independencia, ¿no es cierto?, en cuanto a reafirmar una vocación, una decisión, una voluntad en este sentido. Siempre las fechas sirven para hacer balance y perspectiva. Bueno, y esto me parece que es bastante claro, ¿no es cierto?, lo que pasa hoy, porque hoy es 4 de julio. Pero afortunadamente, esto cambia el 10 de julio. Esto cambia el 10 de julio. El 10 de julio, y esto, yo le decía a un ministro el sábado, esto es lo que va a quedar del Bicentenario. Esto es lo que va a quedar. Afortunadamente porque hace 2 semanas se tomó la decisión de que haya desfile militar. Y vamos a tener un desfile militar por la Avenida Libertador, ¿no es cierto? Un desfile militar que va a estar, yo diría, muy, muy digno, que además recupera una tradición y vuelve a poner a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, en el lugar que corresponde en cuanto a su significado, de lo que yo llamaría histórico estatal. Vamos a tener después, ¿no es cierto?, coordinado con esto, un festival de bandas militares en el campo de polo, que al día de hoy vienen 9 bandas militares extranjeras, Estados Unidos, Francia, Italia, Brasil, ¿no es cierto?, etcétera. Miren, lo que va a quedar del Bicentenario es el 10 de julio, y es esto. Y esto va a quedar además porque la comunicación moderna se hace en YouTube, no sé si está claro. Ahora, vuelvo al punto, ¿no es cierto? Afortunadamente, yo me sentiría tremendamente frustrado que el tercer siglo de la Argentina
se iniciara sin este 10 de julio con el desfile en la Avenida Libertador y el Festival de Banda en el campo de Polo. Porque es lo que va a marcar, ¿no es cierto?, este punto. Esto que, a ver, dice, pero si no se hizo nada, esto es consecuencia, a veces, bueno, a veces son, a veces las cosas son consecuencias de que se articulen felizmente las circunstancias, que se articulen felizmente las circunstancias, porque esto es una decisión tomada, no tanto la de las bandas, pero se dio el desfile muy recientemente, muy sobre, ¿no es cierto?, muy sobre la hora, muy recientemente, ¿no es cierto?, en este punto. Pero que para mí juega un papel tremendamente importante en el inicio del tercer siglo. Porque el desfile del Festival de Banda del 10 de julio va a significar que la Argentina inicia su tercer siglo retomando, casi yo diría, lo más puro de sus tradiciones. Y esto para mí juega un papel muy importante en la visión, ¿no es cierto?, hacia el tercer siglo. Nicolás Avellaneda, cuando repatrian los restos de San Martín, en 1880, en pleno conflicto interno, digamos, ya le llamo guerra civil de baja intensidad entre Tejedor y el gobierno nacional, ¿no es cierto?, que se traen los restos de San Martín y cesan las hostilidades porque traen los restos de San Martín, dice en su discurso de frase que dice: los pueblos que se asientan en tumba gloriosa son los que mejor preparan el porvenir. Los pueblos que se asientan en tumba gloriosa son los que mejor preparan, ¿no es cierto?, el porvenir. Y entonces yo celebro este punto, que el bicentenario de la independencia, ¿no es cierto?, la Fuerza Armada y el desfile y las bandas militares jueguen un papel relevante, que insisto, lo que va a quedar del bicentenario, ¿no es cierto?, de la independencia, porque no hay ni libros, ni álbumes, ni material, ya va a ser esto. Pero que sea esto, para mí es muy importante, porque muestra que más allá de las idas y venidas y las circunstancias, el país tiene determinadas reservas, determinados instintos, yo lo llamaría, que en un momento como este, un proceso de cambio político, de dificultades, ¿no es cierto?, el país inicia su tercer siglo retomando sus tradiciones. Y retomar esas tradiciones es lo que mejor prepara para el futuro y el tercer siglo de la Argentina. Muchas gracias.